Gracias, hermano Yair Hernández. Amada Iglesia de nuestro Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es para mí un grande honor, un grande privilegio el poder estar en este lugar, en esta localidad, juntamente con todos ustedes, conociendo rostros nuevos, pero es una grata alegría el poder saber que lo que nos une es una fe. Doy gracias primeramente a Dios porque me ha permitido el poder llegar a este lugar después de haber viajado una trayectoria muy larga, pero finalmente he podido llegar y todo gracias a Dios. De igual manera agradezco al ministerio local porque me concede este grande privilegio. Palabra de nuestro Dios a través de esta escuela sabática. Por lo cual, hermanos, antes de que ocupen sus asientos, les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias y tomemos nuestro cuaderno de escuela sabática y nos dirijamos a la lectura que esta mañana nos corresponde. Vamos a dirigirnos a nuestra lectura bíblica, la cual es en el libro de Éxodo, capítulo 37. Vamos a leer en el capítulo número 37 y vamos a leer de los versos 1 al 9. Y quiero hacerlo de una manera alternada. Leeré yo el verso 1, ustedes el verso número 2 y nos uniremos todos en el verso número 9. Si estamos todos ahí en la lectura, leemos e inicio leyendo yo el verso número 1 con toda reverencia y respeto a la palabra de nuestro Dios. Dice así: hizo también Bezaleel el arca de madera de Sittim, su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Juntos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y su rostro de uno frente del otro, hacia la cubierta, los rostros de los querubines. Amén. Tengan la amabilidad de ocupar sus asientos. En esta mañana nos enfocaremos en la escuela que corresponde como título El propiciatorio. Estamos casi ya a la recta final de esta serie de estudios que hemos venido estudiando a través de este trimestre. Hemos venido, hermanos y hermanas, estudiando el santuario en el desierto y ahora, hermanos, corresponde estudiar esta parte, la cual dice el propiciatorio. Yo creo, hermanos y hermanas, de que todo lo que venimos estudiando es de suma importancia. ¿Por qué? Porque gran parte de ello, hermanos, es lo que la iglesia tenemos como doctrina. Y no hay nada más hermoso que recordar, aprender para nuestra vida espiritual y para nuestra vida cotidiana. Y hermanos, en esta mañana dice el propiciatorio. Nuestra lectura bíblica, hermanos, que acabamos de tener, nos habla de que
hubo un personaje muy importante. Dice que este personaje, el cual se llamó Bezaleel, dice, hermanos, de que juntamente con alguien más hizo lo que en esta mañana tenemos en consideración. Esa parte, hermanos, que dice que se la llamó el propiciatorio. Yo creo, hermanos, primeramente quisiera resaltar esta parte, que Dios es un Dios, hermanos, el cual dota al ser humano de grande capacidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo preguntaría, ¿todos tenemos las habilidades iguales? No, hermanos. Ciertamente, hermanos, cada uno ha recibido algo de nuestro Dios, y eso es lo hermoso, eso es lo importante. Como Pablo dice en una de sus cartas, de que la iglesia somos como un cuerpo. Unos son un brazo, otros son los pies. Hermanos, pero en conclusión dice, todos somos un ¿qué? Somos un cuerpo. Así, hermanos, en el tiempo antiguo, dice la palabra de nuestro Dios, que este personaje llamado Bezaleel, dice que Dios le dio el conocimiento. Porque así lo dice, hermanos. Si me acompañan, hermanos, retrocedemos un capítulo atrás. Dice el capítulo número 36. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque no es de cualquiera. No era para cualquiera, hermanos, el hacer estas cosas santas, las cuales, hermanos, únicamente podían ser tocados por los descendientes de Leví. Dice, hermanos, ahí mismo en Éxodo capítulo 36, el verso número 1, dice a la letra: hizo pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Aquí, hermanos y hermanas, yo quiero resaltar algo muy importante. No se trata de que el hermano Isaías sea el más inteligente. No se trata de que X hermana sea la más inteligente, sino que dice la palabra de Dios que es quien el que da el conocimiento o la sabiduría. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios quien hinchió de sabiduría, de conocimiento a estos hombres del ayer. Y aquí, hermanos, claramente dice, para hacer las cosas santas que Jehová mandó. Dice, hermanos, más abajo en el verso número 4, vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. A través, hermanos, de la historia, ustedes sabrán de que no es de todos, hermanos, el trabajar en la herrería. No es de todos, hermanos, el arte en el hierro, en la madera. No, hermanos, cada quien tiene lo suyo. Así como vemos en este ejemplo que se está narrando, dice, hermanos, que nomás vinieron todos los que Dios había henchido de sabiduría, de conocimiento. Yo quiero pensar, hermanos, que a veces quizás queremos hacer algo, alguna obra, alguna labor, pero no está a nuestro ¿qué? No está a nuestro alcance, no es de nuestro conocimiento. Aquí, hermanos, se aplicó la regla: a quien Dios dio el conocimiento. Ahora, hermanos y hermanas, volviendo a nuestra lectura bíblica, dice de que este personaje hizo el propiciatorio. Y, hermanos, lo que yo veo de diferente es de que el arca del testimonio dice que se hizo de madera y después se revistió de oro, pero el propiciatorio y los dos querubines dice que de qué material se hizo, de puro oro. Hermanos, yo digo, a mí me gusta pensar cuando leo la palabra de Dios, porque me gusta imaginar. Yo digo, ¿cómo habrá sido esa obra de arte? Una obra muy hermosa, muy única.
que yo diría, en aquel entonces, si hay 7 maravillas en el mundo, yo diría, había una sola única, y era esa obra que estos hombres santos del ayer hicieron, tal cual como Jehová dio la orden. Y de eso vamos a hablar, hermanos, de esa parte, de esa cubierta, de esa tapa, la cual, hermanos, cubría el arca del testimonio. Siempre, hermanos, que yo imparto la escuela, me gusta hacer mucho énfasis en lo que es el objetivo, porque el objetivo, hermanos, es lo que nos lleva por el rumbo adecuado. Ya habiendo, hermanos, comentado algo acerca de la lectura bíblica, yo quiero, hermanos, referirme al objetivo. Y el objetivo de nuestra escuela de esta mañana dice: aprender que Dios se manifestaba con su pueblo Israel a través de ¿qué dice? Del propiciatorio. Eso es algo muy importante, hermanos, que debemos de recordarlo, que debemos de tenerlo en mente, porque, hermanos, Dios dice que se ha manifestado a su pueblo a través de los tiempos de diferentes maneras. Si nosotros, hermanos, hacemos nomás memoria, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, claramente dice que en nuestro tiempo también se ha manifestado. Y dice, hermanos, que ahora lo ha hecho de una manera muy particular, y dice que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo, hermanos, dice nuestro objetivo, aprender que Dios se manifestaba con su pueblo a través del propiciatorio, y sigue diciendo, tal como ahora se manifiesta con nosotros a través de la predicación de ¿qué dice? De su palabra. Hermanos, yo digo de que lo que está escrito en este libro sagrado es la voluntad de Dios. Si no hay nada más escrito, hermanos, es porque a Dios ya no le plació en su voluntad. El libro de Apocalipsis nos enseña y nos dice que lo que ya está escrito está, hermanos, y lo que no está, no está. Y hay una prohibición, tanto ponerle como ¿qué? Como quitarle. Hermanos, esta es la voluntad de nuestro Dios por la cual nos habla en nuestros tiempos. Sigue diciendo el complemento del objetivo, dice, y confirmar nuestra fe al comprender el amor que Dios tiene para con nosotros al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los que estamos acá reunidos, sino dice, y por los de todo el que. Yo digo, hermanos y hermanas, de que el amor de Dios no es igual como el amor del ser humano. El amor que nuestro Dios tuvo para con su creación es mucho más grande. El rey David dice que es más grande que la altura de la tierra a los cielos, o que los mismos cielos. Hermanos, y esa es, dice, debemos de afianzar nuestra fe en lo que estamos creyendo. ¿Y en qué estamos creyendo? Bueno, hermanos y hermanas, ¿estamos aquí por obligación o por fe? Por fe, hermanos, y esa es una muestra de que estamos aprovechando el amor que Dios nos ha dado. Porque primeramente, hermanos y hermanas, estamos en este día gracias a Él, que nos ha concedido el don de la vida y la oportunidad de estar acá. Porque yo, hermanos, siempre digo, hay muchos que no están acá, por muchas razones. Yo siempre tomo los ejemplos básicos. Algunos no están acá por enfermedad, porque ya no amanecieron con vida, o algunos, hermanos, porque están pasando un invierno espiritual. Así como está la estación del invierno, hermanos, también yo me gusta poner ese ejemplo. Hay inviernos espirituales, hermanos, en los cuales invernamos y no nos acercamos, nos alejamos. Pero el estar aquí, hermanos,
es mostrar nuestro agradecimiento para con nuestro Dios. Y hermanos, no debemos de desaprovechar la manera en la que Dios nos habla en nuestro tiempo, en nuestra época, en este año en el cual estamos viviendo. Por lo cual, hermanos y hermanas, quiero pasar al verso de memoria, por lo cual voy a pedir a los hermanos que se lo hayan aprendido, puedan entregar ese presente a nuestro Dios. Y hermanos, pido unas disculpas, no sé cuál es la dinámica que se lleva, pero yo voy a pedir, hermanos, los que se lo hayan aprendido, que se pongan en pie, y nuestros hermanos de los micrófonos van a empezar, va en un orden, va a ir cediendo el micrófono. Adelante, hermanos. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, yo te mandaré todo para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Pasamos al siguiente lado. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre la cubierta sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén.
y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y hablaré todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. De ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, en medio de, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Y de ahí me declararé contigo, y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre la cubierta que está entre los dos querubines y el arca del testimonio, y mandaré y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Amén. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta que está entre los dos querubines que está sobre la arca del testimonio, todo lo que yo te mandare sobre los hijos de Israel. Amén. Éxodo 25, 22. Amén. Pasamos a la parte superior, si hubiese alguien. Me declararé ante ti y hablaré contigo de sobre la cubierta entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Amén. Bien, Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que han entregado este presente a nuestro Dios. Y hermanos, brevemente quiero comentar acerca del verso de memoria. Dice, hermanos, de que cuando nuestro Dios quería hablar con Moisés, dice que lo hacía en esa tapa, en ese lugar que se le llama el propiciatorio. Y hermanos, yo quiero pensar de que ese fue un privilegio el cual tuvo Moisés, porque nadie más, hermanos, podía entrar ahí más que Moisés y el sumo sacerdote. Hermanos, no había quien más, y hermanos, es por eso que en el libro de Deuteronomios, ya resumiendo, hermanos, se dice que no hubo profeta como Moisés, que se haya levantado como él, que haya hablado con Dios. ¿De qué manera dice? Cara a cara. Porque, hermanos, el texto de memoria claramente lo está diciendo. Cuando yo quiera hablar contigo, dice, tú vas a venir y yo voy a aparecer ahí. Voy a hablar, te voy a dar la orden, qué es lo que vas a decir al pueblo, etcétera. En cierta ocasión, hermanos, yo preguntaba a la localidad donde yo radico y yo les decía a los hermanos, ¿alguien de ustedes le habló a nuestro Dios durante la semana?
y no me entendieron a la primera. Y yo les dije, hermanos, ¿alguien de ustedes escuchó alguna predicación durante la semana? Y ya dijeron algunos, sí, hermanos, sí. Entonces yo les dije, hermanos, entonces Dios le habló a usted. Si escuchó una predicación, aunque haya sido, hermanos, una grabación, se escuchó un mensaje, es la palabra de Dios la que nos habla. Entonces, hermanos, yo digo, Dios nos habla en nuestra actualidad, no solamente en este momento. Si mañana, hermanos, alguien escucha alguna predicación, es la manera en que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, hermanos, decía también que nuestro Dios en este tiempo nos habla a través de ¿qué dice? De su palabra. Y hermanos, ya mencionamos, ya dijimos que la palabra de Dios, quiero tomar como referencia lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo unas palabras muy sagaces. Él dijo en el Evangelio según Juan, dice, tu palabra es ¿qué dice? Quiero leerlo, quiero que lo leamos, nomás como una referencia. Dice, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 13. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Es el capítulo 17, hermanos. Juan capítulo 17 dice el verso número, vamos a leer el verso número 16 y 17, dice a la letra, el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 16 y 17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué dice? Es verdad. Hermanos, entonces, Dios nos habla a través de su verdad, y su verdad, de acuerdo, hermanos, a esta referencia, dice que es su palabra. En esta mañana, hermanos, nos está hablando a todos, no solamente a su servidor, sino a todos los que estamos reunidos en este lugar, en este santo día de reposo, y a todo aquel que nos esté viendo a través de cualquier medio, a través de cualquier plataforma. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero pasar a la distribución de los párrafos y he sabido, hermanos, que lo hacen de una manera participativa, por lo cual voy a pedir la participación voluntariamente, quien diga M aquí, y de igual, hermanos, si hubiese alguna aportación, hermanos, algo que quiera compartir, hermanos, es una escuela, está abierto la opción, por lo cual entonces vamos a iniciar con nuestra hermana que levantó su mano. ¿Su nombre, hermana? Nuestra hermana Kirian. Vamos a iniciar y después se prepara alguien más, hermano. Leerá el primer párrafo. El propiciatorio, del hebreo kaporet, que significa tapa, según la versión de Strong, era la cubierta del arca del pacto. Este término no solo se refiere a la cubierta, sino que también evoca el acto en el que el sacrificio expiatorio hace que Dios sea propicio al pecador, pues kaporet viene de la raíz kafar, que significa cubrir y figuradamente expiar o condonar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, purificar, reconciliar, según Strong, y esto también lo encontramos en Levítico 16, del 2 al 17. Amén. Gracias, hermana, por su disposición en leer, a ayudarnos a leer. En conclusión, hermanos, este párrafo nos está informando, nos está dando un dato informativo y nos dice, hermanos, que la palabra propiciatorio en hebreo, ¿cómo se le llama? Dice kaporé. Y hermanos, y dentro de su definición, una de ellas dice que su definición es expiar, propiciar. Entonces, hermanos, como que de esa palabra vamos teniendo una idea, vamos teniendo, hermanos, una idea más amplia en decir
Oh, entonces este propiciatorio servía para algo, porque dentro de sus definiciones, como dice el párrafo, es expiar, limpiar, perdonar, purificar. Eso, hermanos, amplía nuestra mente para ir entendiendo, porque a continuación en nuestro siguiente material vamos a ver de que esa tapa tiene un simbolismo o una representación de un personaje muy importante. Siguiente párrafo, ¿quién dice M aquí? Tenemos 3 participaciones, nuestra hermana primero y después nuestros hermanos. Nuestra hermana, ¿su nombre? Muy bien, ahorita le llevan el micrófono, hermana Adelina. Como hemos indicado, el propiciatorio era la tapa que cubría al arca del pacto. Era de oro puro y medía 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. Tenía un querubín labrado a martillo en cada extremo y ambos estaban frente a frente, con las alas extendidas e inclinados hacia el propiciatorio. La gloria del Señor se manifestaba entre estos querubines. Amén. Amén. ¿Algún comentario, hermana? Muy bien, sí, un párrafo. Muchas gracias también por su buena disposición en ayudarnos a leer. El párrafo, hermanos y hermanas, nos está dando un dato informativo, el cual, como lo decía en nuestra lectura bíblica, de que la tapa o el propiciatorio, hermanos, el cual ya dijimos que fue hecho de oro puro, dice que debería de cumplir con una medida exacta. Y aquí, hermanos, podríamos pensar, ¿por qué no fue más grande? ¿Por qué no fue más pequeña? O yo digo, hermanos, a veces, hermanos, suele pasar en mi país que al albañil le decimos, quiero esta casa de esta dimensión, los cuartos de esta dimensión, pero pasa lo siguiente, que el albañil dice, yo creo que te conviene, te quedará mejor de esta dimensión, y no termina haciendo lo que el dueño dio la orden. Hermanos, pero en este preciso ejemplo, hermanos, la medida era exacta, porque, hermanos, por otro lado leemos que debería de hacerse tal cual como se le dio el diseño ¿a quién? A Moisés. Hermanos, no se podía alterar esa medida, ni más ni menos. Entonces, hermanos, el párrafo nos está indicando que no olvidemos que esa tapa debería de ser, ¿de cuánto de largo dice? 2 codos y medio por 1 y medio de ancho y de alto 1 codo y medio. Esa fue la medida, hermanos. No podía decir Bezaleel, oye Moisés, ¿qué te parece si le damos un poquito más? Oye Moisés, ¿qué te parece si le reducimos un poquito a ver cómo queda? No. Lo que Dios dijo se iba a hacer. Y no podía, hermanos, aumentarse ni quitarse. Porque cuando Dios da la orden, Él dice, y se tiene que cumplir. Y a veces, hermanos, me gusta tomar como ejemplo, lo que Dios dice, eso es. Y no, a veces no es bueno ni cuestionar. A la mujer de Lot se le dijo, oye, solamente sal de Sodoma, vete recto y no voltees a ver atrás. La orden era sencilla, hermano, no voltees a ver atrás y punto. Pero por desobedecer, pasó lo que pasó. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si este arquitecto, este escultor hubiera fallado en la medida? Hermanos, posiblemente hubiera sido desterrado, castigado, sancionado por alterar una orden de nuestro Dios. La orden, hermanos, se hizo tal cual como lo leímos en el libro de Éxodo. Y así se hizo, hermanos. Y dice que encima
los 2 querubines con las alas extendidas, con las frentes topadas. Siguiente párrafo. Hermanos, como dije hace un momento, si hay algún comentario, alguna aportación, es el tiempo, hermanos. Pasamos con nuestro siguiente hermano que había levantado la mano y después nuestra hermana. Ahorita le iban el micrófono, hermano. La orden de que se construyera el propiciatorio tuvo una finalidad sumamente importante, porque desde esta cubierta y de entre los querubines, él sería propicio y hablaría con su pueblo. Éxodo 25, 22, 36, Números 7, 89. Por ejemplo, no hay duda de que cuando el niño Samuel, quien se encontraba durmiendo en el santuario, oyó la voz que lo llamó, esta procedía del propiciatorio. Primera de Samuel 3, 2, 13. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su buena disposición en ayudarnos a leer el material exegético. Aquí, hermanos, el párrafo nos está diciendo de que este lugar iba a tener una función, iba a tener, hermanos, un objetivo. Y el objetivo, hermanos, tal cual como lo leímos, que en ese lugar era el cual Dios iba a hablar a Moisés. Y posterior, hermanos, dar la orden para el pueblo de Israel. Y nuestros hermanos aquí citan un ejemplo, el caso del profeta Samuel. Y allí está, hermanos, la cita bíblica, está la referencia. A mí, hermanos, en lo particular, me suena muy curioso, muy, diría yo, hermanos, muy sobrenatural, el que Samuel, hermanos, estando descansando en un recinto, en algún cuarto, hermanos, y escuchara la voz. Apenas, hermanos, cuando yo llegué acá, unos hermanos me invitaron a tomar un cafecito, fuimos. Y hermanos, yo digo, si uno de nuestros hermanos estuviera allí y nos hablara, yo diría, hermanos, ¿escucháramos? Yo diría, pues al menos que grite fuerte o tuviera un micrófono. Pero yo digo, hermanos, si hablamos así normal con nuestras cuerdas vocales, ¿se escucharía? No. Pero aquí, hermanos, lo sobrenatural o lo importante o lo hermoso es que dice que Dios habló a través de sobre ese propiciatorio al joven Samuel. ¿Y Samuel qué dice? Escuchó. Hermanos, yo digo, es que Dios es el Dios de lo imposible. Yo, hermanos, me llama mucho la atención cuando el profeta Elías dice que andaba huyendo porque aquella mujer malvada lo amenazó. Dice que huyó, se metió a una cueva y, hermanos, dice que de repente el profeta Elías dice que escuchó, hermanos, un gran ruido, como que los vientos venían y tiraba árboles. Y dice que Elías se asustó, pero dice la palabra de Dios, más Jehová, dice, no estaba en donde, dice, no estaba ahí. De repente, hermanos, se escucha, dice la palabra de Dios, un ruido apacible, un silbido apacible. Y dice que ahí venía ¿quién? Ahí venía la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, quiere decir que Dios, cuando Él quiere manifestarse, se va a manifestar por cualquier medio, de cualquier forma, a lo que esté a la disposición. En ese momento, hermanos, se le mostró, hermanos, al joven Samuel. Yo siempre he dicho eso, hermanos. No podemos decir, es que estaba a la par. Podríamos decir, como podríamos decir, hermanos, quizás los separaban 3 cuartos, o qué sé yo, hermanos, tantos metros.
Lo importante, hermanos y hermanas, es que Dios habló en ese propiciatorio al joven Samuel, y Samuel escuchó la voz, aunque no la pudo identificar desde el principio, pero sí escuchó. Y aquí, hermanos, viene lo importante también para nosotros. Y cuando nos habla a nosotros, ¿estamos atentos? ¿Escuchamos? ¿Nos dejamos llevar por la voz de Dios? ¿O a veces ignoramos el llamado? A mí, hermanos, siempre me gusta decir, el libro de Apocalipsis dice unas palabras muy importantes. Dice yo aquí dice, yo estoy a la puerta, dice. ¿Y qué dice? Toco, llamo, si alguien quiere cenar conmigo. Yo a veces, hermanos, me gusta poner el ejemplo. Yo digo, hermanos y hermanas, Dios nos habla en buena manera. Jesús nos habla en buena manera. A veces no le abrimos, a veces no le escuchamos, no le obedecemos, no cumplimos. Pero va a venir otro que ni va a tocar, ni nos va a hablar suave, va a abrir la puerta a la fuerza y se va a ¿qué? ¿Y quién creen que es esa persona? Satanás, hermanos. Aquí, hermanos, dice que Samuel primeramente fue Elí, ¿me hablas? Él le dijo no. La segunda vez, hasta que por fin Elí le dijo, para la siguiente vez, haz esto y esto. Cuando uno de mis hermanos obreros, sea cual sea la jerarquía, hermanos, se para en este lugar y hace uso de este libro sagrado, no está, hermanos, hablando él en sí. Lo que él está, hermanos, haciendo uso de este libro sagrado. Y el que nos está hablando es ¿quién? Es nuestro Dios, hermanos. Entonces, hermanos y hermanas, es aquí donde yo quisiera que reflexionemos en base a nuestro objetivo. Así como Samuel escuchó la voz y obedeció, fue y dijo, heme aquí, habla que tu siervo oye. Hermanos, yo digo, la enseñanza que antes fue escrita, ahora es para nosotros. Pablo dijo lo mismo. ¿Quién eres? Yo soy aquel que tú persigues. Hermanos, con toda humillación dijo, ¿qué quieres que haga? Así digamos, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Pues simplemente Dios pide, hermanos, que hagamos su voluntad, que cumplamos. Y el estar aquí, hermanos, es una muestra de que nosotros amamos a Dios, que estamos aquí por fe. No estamos aquí, hermanos, porque el hermano ministro me vea, nos vea, porque, hermanos, no. Estamos aquí porque primeramente queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque Dios es Él el que pesa los corazones. Ese debe de ser nuestro objetivo principal. De ahí, hermanos, las cosas se van a ir dando. Siguiente párrafo, nuestra hermana, y una vez más vuelvo a decir, hermanos, si hubiese algún comentario, alguna aportación, la puerta está abierta, hermanos. Gracias. El rey Salomón coloca el arca del testimonio en el interior del templo que construyó en el lugar santísimo, bajo las alas extendidas de los dos querubines. Los querubines cubrieron el arca, así como sus varas. Primera de Reyes 8:6-7. Hermana, si nos ayuda a leer el siguiente párrafo, sí, por favor. El propiciatorio es una representación del Hijo de Dios, pues desde este lugar, en el tabernáculo, Dios manifestó a su pueblo, y ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que forma parte de la iglesia de Dios tiene respuesta del Padre. Por otra parte, así como de entre los querubines salía la voz de Dios, ahora emana de entre su ministerio para dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales de su iglesia. Amén. Gracias, hermana, por
su buena disposición en ayudarnos a leer. Aquí, hermanos, entramos, yo diría, el meollo de la escuela de esta mañana, el epicentro. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, que así como Dios se manifestaba sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio, en medio de los dos querubines, dice, hermanos, que ahora ese propiciatorio es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él fue el que vino a morir por nosotros. Ahora, hermanos, ciertamente también el párrafo nos dice que como nuestro Señor Jesucristo ya no está con nosotros, pero ahora, hermanos, también dice que hay un simbolismo de ese propiciatorio, pero en nuestra actualidad dice que ese simbolismo es sobre quién, dice, sobre el ministerio, porque el ministerio, hermanos, es el encargado de hablar de qué cosa, de la palabra. O sea, hermanos, esto es muy importante, esto es muy serio, esto es algo, hermanos, que como iglesia debemos de tenerlo siempre en mente. Primeramente, ese propiciatorio que hizo ese hombre o ese personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Bezaleel. Hermanos, una obra perfecta. Dice, hermanos, de que ahora eso es un simbolismo de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dice el Evangelio de él, según Mateo, que después de que Jesús se bautizó, empezó a predicar, hermanos. Empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que anduvo predicando, hermanos, de un lugar a otro, anunciando las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, hermanos, han llegado hasta nosotros a la actualidad. Y yo, hermanos, en lo personal, y yo quiero pensar que todos los que estamos aquí reunidos, ¿no se sienten ustedes dichosos de pertenecer a la iglesia de Dios, hermanos? Es un orgullo, es una dicha, es un privilegio, porque esas palabras que predicó ese maestro, ese rabino, el Hijo de nuestro Dios, hermanos, no se quedaron allá en la tierra de Israel, sino que ahora, hermanos, llegaron hasta este continente y hasta nosotros somos beneficiados. O sea, hermanos, que ahora ya no es en base a ese propiciatorio, ahora en base a este evangelio, a esa enseñanza que habló Jesús, nos está hablando y nos sigue hablando. Y Pablo dice, por tanto, si escuchares hoy su voz, no, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, dice, no. Al contrario, hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón para aprender, para madurar, para, hermanos, encaminarnos más y llegar a ese premio el cual Dios nos ha prometido. Un día obtener la vida eterna. Y ahora, hermanos, como decía hace un momento, cuando uno de mis hermanos se para en este lugar, es lo mismo, hermanos. No está hablando de sí mismo. Todo predicador, hermanos, yo quiero pensar, llámese como se llame la jerarquía, quizás un aspirante, hermanos, no va a hablar de sí mismo. Va a hacer uso de estos parámetros sagrados. Y al leer, hermanos, un solo verso, estamos hablando de la palabra de Dios, la cual nos habla en este tiempo a través de este libro. Ciertamente, hermanos, yo diría, en nuestra actualidad, yo me gusta a veces preguntar, y me gusta hacer preguntas, hermanos, no para que me respondan, sino para que reflexionemos. Y yo diría, hermanos, bueno, ¿y qué tanta atención estamos poniendo al llamado? ¿Estamos
como dice el Evangelio de Lucas, dice, ¿a qué compararé esta generación? Dice como los muchachos que están en los parques, que están jugando, nosotros endechamos, cantamos, pero ellos, ¿qué dice? Ellos no les interesó. A veces, hermanos, podemos padecer de esa forma, que el predicador está predicando, hermanos, pero mi mente no está aquí, ¿está dónde? Y no es casualidad, hermanos, simplemente se cumple la palabra de Dios cuando el profeta Isaías, él ve y él dice, es que este pueblo, gracias hermanas por ayudarme, yo sé que hablo con las que saben y con los que saben. A veces, hermanos, nos comportamos o actuamos de esa manera. A veces, hermanos, somos muy débiles. A veces, hermanos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros malos hábitos pueden más que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, podría pasar, suele pasar, el predicador se ha preparado, está predicando, pero el hermano o la hermana está distraído, está en otro mundo, está haciendo, hermanos, algo que no se debe. Entonces, hermanos, aquí viene la parte importante. No estamos poniendo en práctica, como decía el objetivo, y confirmar nuestra, ¿qué decía el objetivo? Nuestra fe. No estamos poniendo en práctica nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, la cual decimos que profesamos, pero cuando a veces nos preguntan, ¿a qué iglesia perteneces tú? A la Iglesia de Dios Israelita. ¿Cuál es tu fe? Pues los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí, el mandamiento dice, el sábado es para cantar, para meditar, estudiar. Pero a veces, hermanos, no hacemos eso. A veces nos pasa lo contrario, nos descuidamos. Y yo diría, hermanos, este es el momento para aprender, para reflexionar. No sé, hermanos, si harán servicio durante la semana, no lo sé, pero yo digo, hermanos, sea cual día sea, entre semana, y en este día muy en particular, hermanos, es el momento en que debemos de abastecernos, de alimentarnos, de, hermanos, almacenar. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces entre semana pasamos ocupados, pasamos atareados, pasamos, hermanos, en nuestros afanes, que se nos olvida leer un poco la palabra de Dios. Es el caso, hermanos, de su servidor. Estoy sujeto a un amo, el cual tengo que dedicarle 8 horas, 9 horas, hermanos, y además de ello, tengo que dedicar tiempo a mi familia, y además de ello, hermanos, tiempo a la iglesia. Entonces, hermanos, debemos de aprovechar todo momento, cualquier día, cualquier, hermanos, oportunidad, no desaprovechar el llamado que Dios nos hace en este tiempo a través de su Hijo y a través de su palabra. Párrafo final. ¿Quién más dice M aquí? Nuestra hermana, aquí en la parte superior. Ahorita llega el micrófono. Además de lo anterior, los apóstoles Pablo y Juan nos enseñan también que el propiciatorio simboliza a nuestro Señor Jesucristo al dar testimonio de que Dios nuestro mostró su grande amor con nosotros al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y por lo de todo el mundo. Primera de Juan 4:10 y 2:2 y Romanos 3:24 y 25.
Amén. Gracias a nuestro hermanito que nos ayudó a leer. Quiero, hermanos, que leamos estos dos versos porque para mí son muy fundamentales, son muy importantes. Y está hablando, hermanos, casi de lo que el párrafo nos está comentando. Los invito, hermanos, a que busquemos esta cita. Dice la primera carta a Juan, hermanos, primera carta a Juan, capítulo 4. La palabra de nuestro Dios nos dice, primera carta a Juan, capítulo 4, dice el verso número 10, y dice a la letra: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a quién, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solamente quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quién es el necesitado? Gracias, hermanos. La respuesta es obvia. Nosotros, hermanos, somos los necesitados. Aún, hermanos, si nosotros recordamos, hermanos, a un Dios en un momento tuvo o estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? A Moisés le dijo: oye, apártate, hazte un lado, voy a destruir este pueblo y te voy a poner sobre otro mejor. Y yo pregunto, ¿acaso ese pueblo no es el pueblo amado de Dios? Sí, hermanos y hermanas. Ahora, hermanos, Juan nos está diciendo, el amor de Dios consiste no en que nosotros le amamos, no, sino que Él nos amó y lo mostró, lo demostró, enviando a su Hijo a la tierra. ¿Para qué? Para que muriese por nosotros, y como dice aquí la expresión, en propiciación para o por nuestros pecados. Porque ciertamente, hermanos, Pablo dice por otra parte, nosotros éramos hijos de ¿qué? De ira, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios, alejados de las promesas. Hermanos, pero el amor de Dios se engrandeció, se encareció, que nos amó, hermanos, y no solamente a nosotros, sino dice que a todo el que, a todo el mundo, todo aquel que quiera, hermanos. Dios, hermanos, la oportunidad la ha abierto para todos. Solo está, hermanos, el que uno acepte, el que uno quiera. Dice, hermanos, ahí mismo, pero ahora en el capítulo número 2, de ahí mismo, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, y dice el verso número 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Hermanos, ¿de quién habla aquí el apóstol Juan? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es, hermanos, Él es la propiciación. Él es el medio por el cual nosotros alcanzamos, hermanos, misericordia. Es el medio por el cual, hermanos, Dios nos abrió la puerta. De lo contrario, hermanos, no. Así como, hermanos, Moisés hablaba con nuestro Dios a través del propiciatorio para alcanzar perdón, para dar órdenes al pueblo, ahora, hermanos, nosotros lo hace también nuestro Dios, o lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, iglesia en general, esta serie de estudios en lo particular
a mí me deja satisfecho, con más ganas, hermanos, de seguir estudiando, aprender, ponerme más a cuenta. Hermanos, porque el amor de Dios es tan grande, es muy grande, que a veces, hermanos, yo diría, no hay palabras quizás para describirla. ¿Por qué? Porque el amor que Dios tiene y el amor del ser humano es muy diferente, hermanos. No hay forma como poder compararlo. Es muy grande. Y la muestra, hermanos, sobre todo esto es que murió, que vino nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no lo hemos visto, pero tenemos la esperanza que dice Pablo, un día lo veremos tal cual como Él es, cara a cara. Quisiera, hermanos, finalizar preguntando una vez más si hubiese algún comentario, alguna aportación. De lo contrario, hermanos, me gustaría que pasemos a las preguntas. Las preguntas están muy fáciles, las hemos casi respondido en el trayecto de toda la escuela, el material explicativo, por lo cual, hermanos, dice la pregunta número 1, dice, ¿qué era el propiciatorio? Dice que era la tapa, ¿verdad? O la tapadera del arca del testimonio. Pregunta número 2. ¿De qué material fue hecho el propiciatorio? De oro puro. Un material, hermanos, muy valioso, muy codiciado hasta la actualidad. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron sus medidas? 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y de alto, 1,5 codos. Pregunta número 4. ¿De dónde salía la voz de Dios en el lugar santísimo? De entre medio de esos 2 querubines. Pregunta número 5. ¿Qué otros elementos formaban el propiciatorio? Pues fácil, ¿verdad? Dice que tenía esos 2 querubines. Era el complemento, hermano, de esa tapa. Pregunta número 6 y última. ¿A quién representa el propiciatorio y por qué? Al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, porque Dios lo envió para expiar nuestros pecados. Y hermanos, yo siempre me gusta decir que todos los que pertenecemos, los que somos en propiedad de la iglesia de Dios, tenemos una ventaja muy grande. Dice el apóstol Juan, hijitos, si alguno hubiese pecado, ¿qué tenemos? Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos y hermanas, esto ha sido la escuela de esta mañana. Gracias por su participación, gracias por su atención. Si alguna cosa torpe salió de mi boca, ruego unas disculpas. De lo contrario, que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Paz a vosotros.